Hola, buenas tardes, buenos días a todos y a todas. Soy Emilet de Simbalú. Os quería dar la bienvenida a esta segunda edición del ciclo de webinares que estamos realizando dentro del proyecto de colaboración entre Simbalú, Geniali, la herramienta de crear experiencias de comunicación interactivas, y AdiTuApp, la herramienta para gestionar la gestión académica y la comunicación. Y durante esta segunda sesión vamos a tratar el tema de Escape Room, Escape Game educativo, y para ello tenemos a dos invitados, ya que uno de nuestros invitados por razones personales no ha podido acudir, pero a continuación os vamos a presentar a los ponentes que tenemos con nosotros. En primer lugar, yo os voy a presentar a Chema. Chema es maestro en educación primaria y máster en neurodidáctica por la Universidad Rey Juan Carlos y además es ganador del Premio Nacional de Educación en 2013. Es actualmente profesor del máster de neurodidáctica, también en la Rey Juan Carlos, y en el máster de profesorado, también en la Rey Juan Carlos. También imparte clases en el posgrado de dificultades de aprendizaje de la Universidad de Barcelona y seguramente entre otras muchas cosas, porque este chico no parar. Es también cofundador de Niuco Educación, es una empresa del sector de la educación que apuesta por un cambio metodológico basado en los avances de la ciencia en el campo de la educación, lo que se suele llamar pues, neurodidáctica. Y bueno, a continuación os doy paso a mi compañera Marga, que también os va a presentar a mi compañero Antonio. Buenas tardes, buenos días. Hoy os voy a presentar a Antonio Bernabeu, que lo conoceréis en las redes como Tony Bernabeu. Es licenciado en Historia del Arte y diplomado en Magisterio por la Universidad de Murcia. Actualmente trabaja en el CEIP Campo Azahar, centro de ámbito rural que está en una pedanía en un municipio de Murcia que se llama Santomera, donde él trabaja como especialista en educación física, tutor de primaria y responsable de medios informáticos. Desde 2015 intenta desarrollar y perfeccionar el modelo Flipped Classroom, gracias al cual se pueden llevar a la práctica modelos activos de aprendizaje como ABP, gamificaciones, visual thinking y todos aquellos en los que el alumno es una parte activa y no pasiva. Además es embajador de Genially, es miembro de la asociación InEducation y es formador Flipped Learning de nivel 1. Bienvenido, Tony. Gracias, buenas tardes a todos. Gracias, Marga, por la presentación. Y a Milet. Gracias. Bueno, pues hechas las presentaciones, nos metemos ya en materia. Vamos a la primera pregunta, empezamos por algo básico. Te la lanzo a ti, Chema. Para alguien que no sepa de qué va esto, como por ejemplo yo, o puede ser algún profesor que todavía no le suene, ¿qué es un escape room educativo y cómo se lo explicarías a un profesor que no sepa lo que es? Bueno, pues buenas tardes. Un escape room educativo vendría a ser un juego, una experiencia de juego en el que hay que resolver una serie de rompecabezas o de juegos que implican destrezas cognitivas y a la vez que vas superando diferentes logros, pues vas alcanzando una serie de objetivos y luego ya veremos en otras preguntas qué tipología de juegos vamos a poder encontrar, cómo se plantean, pero básicamente es un juego para poner en reto a la mente, ¿no? A través de juegos de lógica, no son juegos físicos, sino que son juegos mentales. Y el objetivo final es terminar escapando de un sitio, ¿no? Esto es lo fundamental si hablamos del escape room educativo, que es diferente a otras disciplinas como los breakout o juegos de cajas, ¿no? Aquí el objetivo es escapar de un sitio a través de la resolución de puzzles lógicos. Vale, genial. Muchas gracias. Antonio, ¿algo que añadir? Bueno, pues yo la verdad es que, lógicamente, la definición que ha hecho Chema es perfecta. No voy a repetir lo mismo porque lo ha hecho genial. Yo simplemente, quizás para comenzar un poco la charla y que nadie se sienta, a lo mejor, pues cohibido o pensando que, pues, yo ante todo lo que quiero poner en práctica es que no hay recetas mágicas, no hay verdades absolutas en esto de la educación. Mi absoluto respeto por aquellas personas que no están de acuerdo o que no opinan que este tipo de proyectos o de actividades son idóneas para el día a día del alumnado, pero yo creo que como tanto Chema como yo, y Chema más que nadie, porque sí es un especialista en neuroeducación, tema en el cual últimamente estoy bastante interesado porque está claro que nos da muchas pistas sobre qué cosas les motiva realmente a los chavales, y yo pienso que una de ellas, la motivación que fomenta este tipo de proyectos o de actividades como el escape room o el breakout, son fundamentales. Entonces, nadie va a dar aquí una receta mágica, simplemente vamos a exponer lo que es, cómo lo usamos o cómo se puede llevar a la práctica, porque hay mucha gente que lo está usando y vemos que funciona. Pero mi total respeto hacia aquellas personas que no están de acuerdo y que bueno, que solamente pues
pues tienen una opinión distinta y nada más. Vale, genial. Muy breve, muy conciso, así que seguimos a la siguiente, que en relación a lo que comentabais sobre el breakout, yo siempre he tenido esa duda de si es lo mismo, igual parece una pregunta tonta, pero bueno, como estos son términos relativamente nuevos, yo tengo esa duda de si el breakout educativo y el escape room es lo mismo y qué diferencias hay entre ellos, si es que son tan diferentes. Si no te importa, yo mira, a raíz de, Claro. creo que soy una persona quizá idónea para contestar esta pregunta, no quiero decir con eso que sea, no lo sé, ya él ya ha adelantado algo, no es lo mismo, la diferencia fundamental es la finalidad del juego. En el caso, como ha comentado Chema, del escape room, tienes que escapar de una sala o de una habitación o de una aula, en el caso de que sea un colegio, bueno, un colegio, un pabellón donde realmente hayas organizado el escape. Y el breakout realmente no tienes que escapar de ningún sitio, con lo cual puede ser que el breakout te permita moverte por el centro. Y aquí es donde voy a que yo soy la persona idónea, porque en mi centro no hay llaves en las aulas. Entonces, yo escape room como tal, o sea, no hemos escapado todavía de ningún sitio en mi centro. No hay llave que cierre las aulas. Por tanto, yo lo que hasta la fecha, mis compañeros y yo hemos hecho en el centro, han sido breakout. Y siempre han sido breakout que han tenido que han implicado un movimiento o un cambio de lugar para realizar las pruebas. Entonces, el breakout, lo que tienes que conseguir al final es también, los retos pueden ser exactamente los mismos, la dinámica puede ser que sean las mismas, pero no tienes que escapar del lugar. Pues, finalmente, que el objetivo final sea abrir un último cofre principal, que es el que te da la resolución o que te hace conseguir un objetivo que era el que te ha marcado pues el reto que se ha planteado. Sea vencer a un enemigo, sea encontrar una llave que a lo mejor sí que habrá una puerta, pero para acceder a otro lugar, pero no para escapar de ningún lugar en concreto. Con lo cual, la diferencia fundamental es el último fin. El escape es escapar, como dice la palabra, y el breakout pues, vendría a ser como la típica gincana, donde o puedes ir pasando de un lugar a otro o abriendo varios cofres o varios retos, que a su vez abre cofres y hay uno final que llega, que es la resolución, lo que equivaldría a escape a salir de la sala, básicamente. Claro, quizás por complementar, la diferencia también es que en el breakout no hay que ir buscando las pistas por ningún lado, sino que están situadas en un sitio, preparadas para poder enfrentarse al reto. Sin embargo, en la parte del escape, además de que hay que escapar de un sitio, también hay una parte de buscar las pistas o los acertijos porque están escondidos o embebidos dentro de un decorado o de una narrativa creada ex proceso para el fin de escapar en sí mismo, ¿no? Y luego, bueno, ya hay diferentes tipologías también de breakout en función de cómo lo diseñas, pero eso va más relacionado con la parte del juego, pero vamos, está explicado de cine por parte de Tony. Gracias, Emma. Vale, pues muchas gracias por la aclaración. Creo que ahora lo tenemos un poquito más claro todos. Y nos vamos a meter ya un poquito en materia. Vamos a ver, ¿cuál sería el punto de partida para crear un escape? ¿Cuál es la clave para comenzar? Venga, Xema, te la lanzo a ti. Pues yo creo que esto es como casi todos los aprendizajes que se dan en el aula, ¿no? Los puntos de partida pueden ser diversos. Uno puede ser a través de la localización de algún tipo de interés por parte del alumnado, que haya surgido algo y eso sea un catalizador para poder preparar cualquier tipo de dinámica de aprendizaje. Otro puede ser en el que tú haces una acción para forzar que eso ocurre ahí o porque forma parte de una herramienta más que tú implementas, al igual que das una clase magistral o utilizas un recurso tecnológico o realizas un proyecto dentro del aula, ¿no? Pones en juego este tipo de ejercicios. Yo lo daría ahí, entonces, primero partir de los conocimientos previos que tienen los chavales sobre los temas, los intereses que tienen, porque eso nos va a dar un pie para empezar a construir la narrativa, que quizás sea el primer paso para empezar a construir todo lo que tiene que ver con el escape o con el breakout, ¿no? Porque sabemos que este tipo de actividades son unos potenciadores para captar la atención de los chavales tremendos y además va a ser el vínculo de la narrativa lo que nos va a poder ofrecer un itinerario a lo largo de todo el recorrido del juego, ¿no? Así que quizás si la narrativa está vinculada con los intereses más cercanos del alumnado, pues vamos a tener un juego que vamos a poder jugar con más largo de recorrido que si se escapa un poco de los intereses o de los para qué
que están buscando los chavales. O sea, quizás el punto de partida sea intereses o forzar la acción y además el comienzo con una narrativa dentro del juego. Yo, si me permites, Yavilet, corroboro, o sea, está claro que lo que ha dicho Sema es el punto de partida fundamental, aunque yo iría incluso un paso más atrás. Quizás haya un paso previo del profesorado que va a llevar a cabo esto, por qué lo hago y para qué lo hago. Es decir, ¿lo hago simplemente porque está de moda? ¿Lo hago porque alguien lo ha visto y me gusta hacerlo? Es decir, como dice él, como dice Chema, está claro que forma parte de mi forma de encarar un contenido o una competencia que quiero desarrollar con mis alumnos y entonces, pues lo que hago es, como dices, pues preguntarme, a ver, ¿me puede servir esto? Por supuesto, pues adelante ya. Si encima tengo casi la total seguridad de que les va a crear a ellos una emoción, una emotividad por intentar dar ese paso, pues yo está claro que ese sería el primer paso, como dice él. Y luego ya pues habría unos pequeños pasos que a lo mejor sería pues, ver el espacio del que dispongo. Fíjate cómo me condiciona a mí el mío, que no puedo hacer un skate, tengo que hacer un breakout porque no puedo encerrarlos en ningún lugar. Tengo que también conocer el número de participantes para poder estructurar los retos y ver un poco qué cantidad son. Pues después, lógicamente, como siempre persigo una finalidad didáctica, pues ver qué competencias, qué objetivos, qué contenidos voy a trabajar o voy a querer fomentar o repasar con este tipo de actividad. Luego estaría la narrativa, por supuesto. He anticipado esos dos porque estoy pensando en que lo estamos enfocando siempre al lado educativo. Si fuera para pasarlo un rato con los amigos, quizás la narrativa sería lo primero. Entonces ahora aquí sería la narrativa como tercer paso, que luego ir creando esos enigmas, puzzles, pruebas y distribuirlos por la sala, como ha comentado el tema, bien escondidos o bien algunos a la vista o algunos incluso creando, pues poniendo objetos que no sirven para nada, pero que pueden crear confusión y eso le da un poco más de aliciente. Y por último, pues si ya puedo decorar el aula o el lugar o la sala, pues ambientarlo con un decorado especial para ese día o con la música tenebrosa o no, alegre, depende también del motivo de la narrativa, o el efecto de una luz, de las luces o de no luces o de oscuridad, pues todo eso al final serían un poco los pasitos poco a poco que tengo que ir haciendo, como ha comentado Chema. Supongo que Chema también podrá añadir algún otro que me he dejado mejor. Claro, o sea, yo creo que es importante que definamos, o sea, yo creo que, vamos, el para qué y el qué, esto es fundamental, pero que da igual que haga breakout, claro, que des clases de sevillanas, claro, o que expliques el mínimo común múltiplo, porque esto es una pregunta que hay que formularse constantemente, hagas lo que hagas dentro de clase, o sea, da igual. Entonces, por un lado, tenemos la parte más técnica del diseño didáctico y luego separarlo con la parte de dentro del juego, cómo podríamos fasearlo, ¿no? Para ir embebiendo unos contenidos con otros. Pero desde luego, antes de ponernos a empezar en la narrativa, si no tenemos el qué y el para qué, pues estaremos siendo unos monitores de tiempo libre fabulosos dentro del aula, pero con cero rigor didáctico, que esto es lo que no nos podemos permitir. O sea, que es súper acertada la puntualización. Pero bueno, yo me centraría en la creación de la narrativa y aquí luego también varía, depende de los recursos de los que disponga el centro, ¿no? Y además otra de la creatividad que el profe tenga y de la competencia que tenga para diseñar todo esto, ¿no? Y luego no solo hay escapes individuales, sino que a veces también hay escape o breakout que son cooperativos entre varios profesores en el que los están diseñando, ¿no? Pues a lo mejor si estamos en la etapa de secundaria y el instituto tiene aulas materia, pues mola muchísimo embeber la narrativa dentro de la temaria de las aulas materias, ¿no? Pues son algún tipo de ladrón, se tienen que infiltrar dentro del laboratorio de física y tienen que robar pues, los últimos conocimientos hallados. O sea, aquí hay un montón de estrategias para crear estas narrativas que además aquí podemos beber de otra disciplina que es de donde viene un poco el breakout, de la parte del juego pura y dura, de la gamificación, para estructurar esas narrativas, por ejemplo, en torno a la parte del viaje del héroe, ¿no? En el que antes de empezar el propio breakout haya una llamada al juego, en el que les vamos incitando, o incluso el propio breakout o el propio skate puede ser el proceso final dentro de toda una estructura gamificada que dure X tiempo.
Pero bueno, ahí está. Luego ahí la gente también lo clasifica en estrategias diferentes, ¿no? No todo el mundo tiene claro que el breakout esté dentro de una gamificación o que el breakout sea un aprendizaje basado en juegos. Entonces Sí, ahí... está un poco en el limbo, como tú dices, ahí, pero yo, si me tuviera que decantar por uno u otro, y bueno, porque tiene muchas facetas muy parecidas, yo lo similaría más, como tú has comentado, con la gamificación, porque tiene la narrativa es el corazón, es decir, lo más potente de todo, y eso es lo que le va a dar un poco el hilo y la fuerza a todo lo demás. Y entonces, como tú dices, pues son como capas de cebolla que se van uniendo, se van embebiendo unos con otros. Y yo le veo más, porque el ABJ quizás sea más, el juego está más cerrado, está más, y aquí la flexibilidad que tienes para quitar, poner o ser, como tú dices, depende de la creatividad o de la narrativa, la fuerza que te dé, puedes ir un poco variando el tema. Y el ABJ a lo mejor el juego está más estructurado, más cerrado y no puedes salirte un poco de esa normativa. Aquí puedes tú, al que al niño le vas marcando un poco cuáles son las normas, cuáles son, que eso pues lo veremos supongo en alguna otra pregunta, cuáles son las normas, cómo tiene que actuar o qué pistas hay que darle previamente sin quitarle un poco ese misterio que tiene que lógicamente, que rodear siempre a este tipo de actividades. Bueno, precisamente en relación al misterio, esto que comentáis ahora mismo, yo supongo que a la hora de realizar un escape lo que intentáis es fomentar un poquito también la imaginación y la capacidad resolutiva de los alumnos. Entonces, yo me pregunto si, además de hacer las normas básicas, ¿dais alguna instrucción adicional? ¿Dais pistas? ¿Cómo es ese proceso? ¿Comienzo yo? Sí, tú. Vale, pues lógicamente, yo, por ejemplo, os comento que en el primero que hice el curso pasado, que fue para culminar un proyecto de centro, de una app que hemos hecho, que se llamaba Juglares del siglo XXI, ¿vale? En ese breakout teníamos que vencer a un malvado llamado Juglarator, ¿vale? Y menos mal tuve, pues eso, porque era nuestro estreno a nivel así de un breakout un poco más bien elaborado, porque hemos hecho otros más sencillitos a nivel de aula, y este fue jugado por 3 cursos, 3 niveles. Fue jugado por cuarto, por quinto y por sexto en equipos mixtos, ¿vale? Donde iban colaborando. Entonces, si yo el día previo a la realización no hubiese tenido una pequeña reunión con ellos, les hubiese dicho más o menos, sin revelar mucho de lo que, porque claro, formaba parte de ese misterio, sin revelar mucho, pero sí con qué más o menos se iban a encontrar, cómo debían actuar, qué pautas, es decir, pues que no vale todo para abrir un candado si no está bien puesto el código, o cómo abrir un candado simplemente si nunca habían hecho esa acción anteriormente, porque en esos momentos, como ellos, si el breakout o la narrativa les llama la atención, se meten tanto que están súper alterados. Supongo que si habéis visto imágenes de alguno que otro, los niños están súper emocionados y entonces a veces no controlan o no son capaces incluso de reaccionar con cierta frialdad. Bueno, también depende del niño que sea, pero se dejan llevar un poco por esa emoción. Entonces hay que darle una serie de normas, lógicamente, y el día previo yo lo reuní a todos, a los 3 niveles, cuarto y quinto sexto, le dimos una pequeña charla. Pues son contaréis esto, habría que trabajar en grupo, no podréis ir avanzando si no hay una colaboración entre vosotros, no solamente intergrupos, o sea, dentro del grupo, sino entre los 4 o 5 grupos que se formaron. Y entonces, esa charla previa con esas pequeñas normas básicas, un poco para que tuvieran, aparte de que yo les creé como un rutómetro a cada grupo para que les ayudase a ir siguiendo como una dinámica para que, bueno, yo también ir controlando, que siempre tiene que haber, pues lo veremos, el profesor o los profesores tienen que estar un poco siempre ahí atentos para, pues, ver cómo va evolucionando y que para que nadie se quede descolgado ni nadie vaya fuera un poco de la normativa. Claro, yo creo que además de las normas, mola hacer explícitos los objetivos de aprendizaje del propio juego, ¿no? Oye, vamos a jugar a esto en el que tiene estas normas y con esto queremos trabajar esto otro, porque no solo a nivel didáctico es una estrategia maravillosa, sino, por ejemplo, para aquellos centros que tienen la suerte de tener horas de tutoría, o tú como profe quieres implementar algún trabajo de tutoría, en sesiones iniciales del curso, ¿no? Meses de septiembre, octubre, son estrategias muy chulas para trabajar toda la parte de cohesión de grupo, generación de climas socioemocionales, es decir, generar ese clima que va a propiciar todo el contexto para que se generen esos aprendizajes significativos dentro del aula, etcétera, etcétera. Es decir, que lo podemos revertir como se han hecho dinámicas de grupo como cuando íbamos a la NASA
o tenías que hacer la dinámica de los papeles en el suelo para poder caminar. Es decir, que puede ser una estrategia también más para trabajar todos estos climas socioemocionales. Y además el profe, durante la parte del juego, además de trabajar las normas, también es el encargado de recordar toda esa parte invisible que tiene el contenido, ¿no? Pues cada X tiempo, el profe que ejerce de Game Master les va recordando, ¿os acordáis las habilidades que necesitamos para hacer para poder resolver esto? Bien, pues tenemos que cooperar. Entonces, de tal forma le va dando la pista para que ellos vayan poniendo en juego esas otras competencias y las vayan transfiriendo, que esto nos interesa mucho en educación, las transfieran a un contexto real de aprendizaje. Es decir, el contenido le podemos hacer explícito dentro del breakout, pues para evaluarlo, para desbloquear el contenido previo a una unidad, o lo podemos desligar del contenido y meterlo dentro de una creación de clima socioemocional. Es decir, que tenemos un recurso un poquito surtidito cuétara, ¿no? Que dependiendo qué le metas o qué le quites, ese para qué que decía Tony, pues tienes un recurso más que roza más hacia un lado o un recurso que te brinda más la oportunidad hacia otro. Pues parece que me ha leído el pensamiento, Chema, porque resulta que, cuando os he comentado antes que el primer breakout fue ese que os he dicho, de final de curso, pero justo al comienzo, en septiembre, como era yo era tutor de sexto, bueno, sigue siendo de este año, pero el curso pasado, el grupo como tutor era nuevo para mí, los conocía por el área de educación física que imparto a toda la primaria, pero eran nuevos para mí. Y realizamos una dinámica cooperativa que se llama la Torre Spaghetti, que todos conocéis, y lo que hice fue, en vez de darle directamente el material, tuvieron que abrir una caja con varios candados donde se encontraba el material para todos los grupos que iban a hacer la Torre Spaghetti. Entonces fue, pues he dicho que fue como un ensayo, una prueba, nada, no fue un breakout, no fue un escape room, pero ya sí que tuvieron que hacer unos ciertos retos para hallar unos códigos de unos candados y colaborar entre todos, porque si no, no podían abrir la caja donde estaba el material, que luego les llevaría a hacer la prueba o la dinámica de grupo, como tú has comentado, y fue una experiencia muy chula, les encantó. Tengo el vídeo, la verdad es que la cara de asombro cuando llegan a clase un viernes y ven que Spiderman le está esperando para darle un mensaje de que han derribado los malvados de Marvel, han derribado todos los rascacielos y necesitan Spiderman necesitaba una estructura para poder seguir funcionando, si no él ya no iba a tener un porqué dentro del mundo del cómic. Y la verdad es que esa motivación y luego el hecho de la dinámica de Spaghetti, que le gustó mucho, estuvo muy bien, la verdad. O sea que completamente otra vez de acuerdo contigo. Creo que no voy a estar en este aspecto en mucho. Además, mola mucho porque si hay alguien que está participando del webinar, que coordina o dirige la parte de los equipos directivos, es súper interesante a lo mejor, antes de enfrentarnos a un reto como claustro, como equipo, a la hora de tomar una decisión compleja sobre algo que tengamos que aplicar dentro del aula, puede ser una dinámica muy buena para limar esas asperezas con otros compañeros, trabajar un poco la interrelación, la generación positiva de unos a otros para poder, después de haber logrado abrir el reto final o lo que conlleve eso, hacer una sesión posterior en la que tengamos que hacer un trabajo un poco más arduo. Exacto, más arduo, de aterrizaje, claro, de algunas ideas, de expresar emociones de cómo nos sentimos o de perspectivas que tenemos dentro del trabajo, dentro del claustro. Y a mí me parece que es una sesión maravillosa. Nosotros esto lo descubrimos porque como equipo empezamos hace 3 años a jugar escape rooms como equipo de trabajo. Entonces nos fuimos dando cuenta que lo que íbamos desarrollando como equipo dentro del juego era transferible a lo que ocurría con los profes, y a partir de ahí fue cuando empezamos a diseñar estos trabajos. Vale, genial. Me encanta el debate que estáis creando entre vosotros. Parece que estáis bastante de acuerdo en todo. Bueno, y ahora os voy a comentar algo que también está un poco ligado a lo que nos comentaba antes Antonio, con lo de que están los críos, pues están un poco alterados, están un poco emocionados con el tema porque tienen en cierto modo es un juego el tema de escapar. Y igual esta pregunta también puede servir a todos aquellos profes que están utilizando metodologías relacionadas con la gamificación. Os puede servir también el tema de cómo manejáis el alumnado para que no se quede solo con la idea de juego, que no se le queden solo con la idea de, bueno, pasar un rato lúdico. ¿Cómo controláis eso? Venga, Antonio, tú que lo comentabas antes. Bueno, yo creo que aquí la clave está en el poder de lo que llamamos la inmersión. Es decir, si conseguimos que el alumnado
se meta realmente dentro de esa narrativa que, como bien ha comentado Chema antes, previamente se supone que hemos sondeado, hemos visto cuáles son sus gustos, cuáles son sus preferencias, qué tipo de narrativa. Es decir, puedo haber pasado previamente un formulario con una encuesta a los chavales, al aula, a los alumnos, y les he preguntado cuáles son sus gustos, sus videojuegos favoritos, qué tipo de cómic leen, empaparme un poco de cuáles son sus... Y imagínate que al final, pues, no sé, por ponerte un ejemplo, deciden que lo que más les gusta son las series policíacas, por ejemplo. Pues oye, pues si la narrativa entonces la creas, los haces a ellos partícipes, los conviertes o conviertes tu clase en una comisaría donde se ha producido un asesinato, incluso, como luego comentaremos, porque lo he visto en otro día en un escape room que hizo un compañero, dibuja la silueta como cuando asesinan a alguien en un lugar, que hace la silueta como con el borde así en blanco en la clase, es decir, la tuneas toda la clase y la conviertes en una comisaría y a ellos los haces, o comisarios o policías o etcétera, pues al final si consigues que se metan dentro de ese papel, que eso, bueno, el nombre es que la inmersión realmente, no van a tener incluso conceptos de que están o sea, van a pensar que están viviendo una aventura y esa aventura les mete de tal forma que los mismos juegos, las mismas dinámicas o las mismas pruebas que has ido creando, les hacen disfrutar de una forma que pues no se quedan solamente jugando, es que lo están viviendo de verdad. Entonces, esa inmersión, esa sensación de que es algo como cuando vas a un parque temático y te metes en alguna atracción y piensas que realmente eres uno de los personajes, bueno, todo lo que tenga que ver actuación. Ese es mi punto de vista, vamos, que es importante. Yo creo que, o sea, si queremos que sean conscientes de su propio proceso de aprendizaje, hay que hacer explícitos qué es lo que estamos trabajando. O sea, y además, claro y meridiano. O sea, dejárselo planteado desde el principio como si fuera una sesión de aprendizaje más, ¿no? O sea, como cuando yo estoy en un proyecto y viene alguien a trabajar una socialización rica y explico cuál es el objetivo de que venga esa persona a vernos, cuando yo trabajo esta estrategia, hago exactamente lo mismo. Y además, hablando de cómo gestionar toda esta parte para que no se sientan que es un juego, también tenemos que tener muy claro que es verdad que aquí se sube el nivel de excitación de una forma salvaje, y como no esté muy entrenado acciones como la inhibición, la planificación, pues vamos a ver en algunos chavales algunas carencias que luego nos van a poder valer para poder trabajar con ellos y hacer algunos planes de mejora a trabajo a plantear, ¿no? Porque en las situaciones de juego se ve muy bien cómo somos las personas, ¿no? Cómo nos vamos expresando. Entonces, si ya lo vinculamos a lo mejor a la parte más de estrategia didáctica, quizás utilizar un breakout o un escape como una estrategia pura de evaluación, podemos cometer que inducirnos a alguna tipología de fallos por esos niveles de excitación, ¿no? Este neuro diríamos que están dopaminérgicos perdidos, es decir, que están tan sumamente exaltados que pueden fallar en las respuestas por problemas de inhibición, no por problemas de que no lo sepan. Entonces, a mí me mola mucho el recurso, pero elegiría bien el momento y el para qué lo quiero elegir, ¿no? Viendo cuál es la conducta. Por ejemplo, pueden sentir que es un juego al inicio de una unidad de aprendizaje y nos vale para a través del breakout activar los conocimientos previos que tienen sobre un tema. Entonces, el breakout está diseñado con preguntas de más sencillas a más complejas. Entonces, vemos la cantidad de cofres que van descubriendo y en función de eso podemos llegar a saber cuál es el nivel de conocimiento que tienen sobre ello. Y si aquí utilizamos los datos de la evaluación para trabajar con ellos, podemos plantear retos de, oye, pues para abrir esta caja, ¿qué necesitamos saber? Porque se nos ha quedado sin abrir. Y entonces ahí redefinimos la nueva experiencia de aprendizaje con el mismo recurso y no se nos agota tanto. Entonces yo añadiría ese matiz, que el juego mola, pero cuando les tenemos súper exaltados hay que vigilarlo un poco. Vale. Bueno, ya me habéis dado algunas pistas en cuanto a esta pregunta, en cuanto a la utilización de llaves, cajas, puzzles. Yo supongo que para la inversión este tipo de materiales
no sé si son, hasta qué punto son imprescindibles. ¿Es muy costoso realizar escape rooms? ¿Cuánto os llevaría? ¿Qué soléis utilizar vosotros? Porque supongo que el atrezo, pues bueno, es una inversión extra. ¿Qué me cuentas de ello, Chema? Mira, yo empecé con una caja de madera que compré en Leroy Merlin, un cierre múltiple de 6 candados que compré en Amazon y luego 6 candados comprados en un decomisos, una tienda china. Y esto no requiere mucho coste, es verdad que... Y así empiezas. Entonces, te montan los juegos de pistas y van abriendo candados. Es verdad que luego de ahí se abre un universo tremendo, ¿no? Tienes bolis de tinta invisible y luz ultravioleta para poder desvelar pistas. Tienes códices, rollo el código Da Vinci, donde puedes ir escondiendo. Tienes incluso cajas que son un propio rompecabezas a la hora de abrir en sí misma. Tienes, bueno, uno muy de andar por casa, rotulador rojo, acetato, y tienes ya un pasador de pistas, que esto se hace relativamente con nada. Yo creo que el coste de prepararlo no es excesivamente caro. Yo te hablaría, así tirándome un triple, pues a lo mejor 8 cajas con 8 candados, con 8 bolis. No creo que estés superando los 50 euros de coste de prepararlo, y además lo bueno es que es muy reutilizable. Claro. Otra vez. Y luego, pues si tienes, también se puede digitalizar todo esto, Tienes herramientas como Mentimeter, tienes la posibilidad de hacer Wallamesh, Wallamy, perdona, que lo utilizas de forma digital. Es decir, que más o menos está ahí como este universo de contenidos. Y luego en diferentes páginas web, que hay un montón de recursos, te vienen ya los puzzles hechos, que solo tienes que cambiar, y a veces es solo papel y boli con el que poder imprimir y realizar el puzzle, y luego comprar a lo mejor una cinta para acotar y darle un poco más de atrezo si lo quieres montar, pero no diría que es un recurso excesivamente caro, diría más bien que es barato montarlo. Yo también. Bueno, Yamilet, yo añadiría algo más. Claro, nos hemos basado solamente en lo material, por así decir, en el coste material, pero hay un coste que yo también lo veo como mucha gente, a lo mejor muchos docentes lo que le tira un poco para atrás es realmente el trabajo de planificación, de preparación, y eso es otro coste que no es económico, pero que el tiempo de cada uno es el tiempo solo, como solemos decir, ¿no? Y precisamente nos andamos los docentes por la carga lectiva y por la carga burocrática, nos andamos realmente muy... Y eso, claro, luego repercute en tu tiempo libre, claro, si quieres hacerlo y prepararlo. Ya cambiará mucho también si lo estás haciendo solo, como decía Chema, lo haces solo como docente o tienes algún tipo de asociación con otro compañero o varios compañeros del centro. Entonces, el coste económico, yo coincido con Chema en que no es así. Yo igual empecé comprando unos candados, las cajas las que encontré por casa o por tal. En un principio ahora sí que tengo un juego de cajas de madera, como él dice, con sus cáncamos y los candados pertinentes, que también fue curioso porque fue una especie de... Fue gracioso porque José Blas García, al cual mando aquí un saludo, un compañero docente murciano, yo le compré una sábana de croma para hacer los vídeos y él a cambio me compró el juego de cajas de madera, o sea que fue una especie de trueque, ¿sabes? Con lo cual, pues los dos salimos ganando y esa fue la primera adquisición así grande. Como dice Chema, luego hay multitud de... Bueno, hace poco, pues en un centro comercial vi un rotulador que cuando escribes y lo metes al congelador también salta, o sea, lo escribes en ACD y cuando lo metes al congelador el folio, entonces sale como igual que la linterna, pero con el tema del congelador. Pues compré un par de ellos para el cole, eran baratos, y es poco a poco ir viendo cada vez más detalle y como dice Chema, a nivel digital, el mismo Geniali ha dado ahí un salto brutal. Es decir, tú puedes hacer pruebas con candados digitales con mucha facilidad, con formularios de Google. Hay un mundo ahí digital también que te ahorra el mero candado físico o tener que comprar excesivamente material. Con lo cual, coincido plenamente con Chema en que no es nada caro y la creatividad ya de cada uno. Se pueden generar diagramas, pasapalabras a nivel en papel o a nivel digital. Y bueno, y sobre todo yo creo que es el coste no económico, sino el personal que te puede un poco coartar un poco a eso. Pero yo os animo, vamos, a que para adelante y que conforme vas practicando, como siempre, pues es más fácil cada vez. Vale, muchas gracias. A mí hay una, perdona, hay una parte que
que me encanta siempre decir para desmitificar un poco los posibles miedos es que al inicio de cualquier cosa, don't innovate, fusilate. O sea, si quieres empezar a hacer algo y hay alguien que ha creado, que tiene plantillas, que ha compartido los juegos, Claro, te lo coges, te lo copias, lo adaptas y le das las gracias. Y si le ves físicamente, un abrazo. Y ya está. O sea, esto es súper importante. Es decir, no tenemos que inventar la rueda que ya está inventada. Hay gente que comparte, hay espacios donde se puede coger, hay sitios con guías que te vienen ideas, canvas para poder diseñar los juegos. Pues si no tienes el tiempo por las circunstancias X que sean, que no pasa nada, pues lo copias y lo adaptas. Esto sí es importante, adaptarlo, porque copiarlo exactamente igual, pues pierde la parte de la contextualización para el grupo que está diseñado. Pero las mecánicas del juego son exactamente las mismas. Vale, Chema, pues justamente yo os voy a preguntar si tenéis algún sitio, conocéis alguna herramienta, alguna plataforma precisamente para donde alojar estos escape rooms que han sido un éxito o que les pueden servir a profesores que igual no se animan a crear el suyo propio de cero, pero sí que les apetece comenzar con ello y bueno, pueden coger uno y, como dices tú, adaptarlo. ¿Tú sabes así algún sitio, algún truquillo para aquellos que se quieran lanzar? Mira, pues yo sé, por ejemplo, hay una guía, creo que Cristian Negre tiene sobre Breakout, otra que hizo Javi Espinosa, que vienen ahí un montón de recursos sobre los que poder tirar. Creo recordar, yo es que en redes sociales soy un poco paquete. Pero hay un canal en Telegram, también de Breakout. Y de Escape Rooms. Y de Escape Rooms, donde, pues como funcionan igual que los gamificadores, me imagino que ahí tienes de todo. Yo es que me termina saliendo de todo esto. Pero sí que hay un montón. Luego también en la parte de Genially están todas las plantillas, los canvas de diseño, que es un buen punto. Y luego algo fundamental de todo esto es empezar a jugar, ¿no? Yo creo que esto también es una parte chula. Si te gusta esta estrategia y va con tu teaching style y tú lo puedes implementar y te gustaría, pues también acercarte a los juegos de escape y tú ir jugando, ir probando, ir viendo cómo son las mecánicas, cómo introduce las narrativas. De ahí se cogen muchas estrategias que luego tú puedes transferir al contexto educativo más puro y duro. Yo coincido con lo que dice en ese aspecto. Añadiría, bueno, lógicamente para empezar, el mismo Twitter, donde es un claustro virtual, pero vamos, yo cada vez que comento con profesores que a lo mejor doy algún curso de formación o lo que sea y les pregunto si tienen Twitter y a lo mejor me vienen así diciendo, no, digo, no me refiero para el cotilleo ni para tu vida personal, simplemente para salir ganando con la cantidad de cosas que los compañeros, vamos, sin ningún tipo de cortapisas, comparten. Como dice Chema, lo comparten todo el proyecto y aparte, si por privado te apetece, si quieres tener el material, mándame un privado que yo te mando, lo comparto. Es decir, primero para empezar, eso, yo he descubierto ahí un mundo, un agujero negro que es, podría estar 24 horas mirando cosas que comparte los compañeros y compañeras en Twitter porque es increíble. Y luego la página de Gamifica tu Aula con Clara Cordero, con Pepe Pedraz, con tanta gente, con Antonio Méndez. Hay un montón de compañeros que comparten, que tienen ya una experiencia que quizás el que comienza no tiene, lógicamente, y todos tenemos un comienzo, todos hemos empezado, todos nos hemos equivocado, todos nos hemos dado de bruces con la realidad, pero lo que hemos puesto ha sido un interés grande en hacerlo. Hemos cometido errores, pero no, como vemos que realmente tiene filón, tiene un porqué, pues seguimos intentándolo y la perfección no nos va a salir a la primera. Con lo cual, ha dicho él, Telegram, en Facebook yo no me muevo mucho por allí, pero sí que también sé que también tienen otra cuenta. Y ya os digo, la página de Gamifica tu Aula es un tesoro para eso, para todo esto. Y luego me acaba de venir a la cabeza la página de Breakout, de Breakout Edu, que está toda en inglés. Esta gente también comparte un montón de recursos que allí también puede haber. Y luego, si quieres, ellos venden el kit completo, que también te lo puedes comprar y te lo envían con las cajas, las linternas, ya como todo inventadito y todo hecho.
Vale, muchísimas gracias. Seguramente que los que nos estén viendo os lo agradecen mucho. Os recuerdo que esto va a quedar en diferido por aquellos que nos estén siguiendo que no hayan podido apuntarlo todo, que esto lo podéis rebobinar, así que no hay problema, podéis pillarlo todo de nuevo. Y bueno, la siguiente pregunta es un poco más específica. Si tuvieseis que escoger pues solo un escape room, alguno que destacarais, alguno que hayáis hecho y haya funcionado genial, ¿cuáles son las características que tiene que cumplir? ¿Cuáles han sido las características que habéis aplicado en ese breakout o en ese escape room? Antonio, ¿te apetece contestar? Sí, claro. Mira, el último que hemos hecho, yo, como ha dicho antes Chema, es fundamental que los niños le vean un porqué. O sea, esto porque, esto y para qué, pues os comento, el último que hemos hecho ha sido a raíz de la Constitución Española, del 40 cumpleaños de la Constitución Española. Y entonces, mi centro, como es pequeñito, como bien ha comentado antes Marga, es un centro de ámbito rural y somos pocos profesores y también pocos niños. Entonces, pudimos crear un breakout donde todo el colegio, todo el centro, desde infantil hasta sexto de primaria, participó en el breakout, cada uno a su nivel, cada uno con sus pequeñas pruebas, cada profesor nos fuimos coordinando y estuvo genial. ¿Por qué? Porque los días previos estuvimos creando ya una serie de una incertidumbre, fuimos colgando una urna en la que se vota, una urna electoral con una constitución atada con un candado. Había un personaje que se llamaba Bandido, de una de las editoriales de Del Vives que llevamos en el centro, también con el proyecto gamificado de La leyenda del legado. Y entonces, para los chavales era ya un personaje conocido que es malo. Y luego conseguimos hacer un breakout muy gracioso, muy cooperativo entre todos y finalmente liberamos a la Constitución donde cada aula fue obteniendo un código, un número de los dos candados que llevaba la caja donde estaba la Constitución encadenada. Entonces, tenía un sentido, estábamos celebrando un cumpleaños de la Constitución y la implicación del profesorado. Hubo grabamos un vídeo motivador con las profesoras de infantil dando una noticia como que la Constitución había sido secuestrada por este bandido. En fin, intentamos que fuera todo el entorno estuviese motivado para eso. Y también lo fuimos publicando previamente para que los chavales un poco fueran entrando en el juego poco a poco y supieran más o menos cuál era la finalidad, como ha dicho. Y luego los retos sí que estaban, todos eran retos donde intentábamos pues fomentar contenidos de la Constitución. Pues la bandera, algunos artículos principales, algunos presidentes, algo de política, etcétera. Todo relacionado con eso. Y resultó muy llamativo este último. Yo añadiría, o sea, no tanto que escape, porque creo que casi todos son buenos, o sea, y hay que jugarlos para sacar un poco el porqué del mismo, pero yo sí daría como una pauta importante para que tengan en cuenta a la hora de estructurarlo. Hay una cosa que suele ocurrir mucho en los escapes, es que se produce en juegos, se llama el efecto embudo. Esto es que llega un momento, están jugando los chavales, cada uno en un contexto, con un alto nivel de participación, a lo mejor grupos de 4 o de 5 en una caja, y hay un momento que abren cada uno su caja y se tienen que ir los 27 a una única caja. Esto se llama efecto embudo, pero embudo. Entonces, ¿qué ocurre? Se reduce mucho el nivel de participación de los chavales, algunos se desconectan dentro de la tarea, entonces esto tenemos que ver cómo lo podemos salvar en la parte del diseño, ¿no? Entonces, pues a lo mejor en lugar de terminar todos en una caja, cada uno tiene una información y tienen que cooperar verbalmente para montar algo final que genera otra estrategia diferente. Esto es una cosa importante. Y luego otra, yo creo que los breakouts a mí me gustan mucho más que los escape room, porque creo que en los contextos escolares preparar los escenarios y todo es muchísimo más complejo. Molan mucho las dinámicas de cooperación en el que nosotros competimos entre nosotros, pero cooperamos para vencer a un tercero que pueda ser el malo o alguien que nos está haciendo la vida imposible, ¿no? Pues yo qué sé, tenemos que preparar una tarea relacionada con algún concepto de matemáticas y hay un tercero que nos está quitando recursos, ¿no? Pues tenemos que desbloquear cosas para poder volver a conseguirlos.
Y esto está guay. Hay juegos de mesa que nos ayudan a coger todas estas dinámicas. Hay un juego que se llama el Pandemia, en el que los jugadores van teniendo roles cooperativos y entre ellos luchan para acabar con una pandemia mundial. Pues cada uno tiene unos roles. Esto en las cajas mola mucho. A cada equipo le podemos dar un tipo de prueba y entre todos tienen que cooperar para abrir otra que hay dentro de otra caja. Y entonces reducir esta parte de los efectos embudo para conseguir que haya mayores niveles de participación. Me parece que son un poco dos cosas como bastante críticas en la parte del juego que yo, los primeros que monté, y no son los primeros, sino casi a veces hasta los últimos, siempre terminan generando el efecto embudo. Y luego, por otras experiencias ya también que nos han terminado de pasar, si el escape está montado más en la parte digitalizada, asegurarte que funcionan muy bien los medios para que no se quede colgado, y en el caso de si se me va a quedar colgado el medio, ¿cuál es mi plan B para poder completar la tarea, ¿no? Entonces, exactamente igual, cuando yo tengo mi clase preparada y van a ver un vídeo sobre los átomos, la decomposición de los átomos, si no funciona el vídeo, ¿cuál es mi plan B para trabajar ese contenido? Pues exactamente aquí igual. A veces la tecnología mola, pero nos puede jugar muy malas pasadas. Claro, es que una de las claves es el testeo. Una vez que tienes todo montado, es testearlo. Pero claro, no siempre, incluso aunque lo testes un día, como tú dices, al día siguiente, por las circunstancias que sea, la wifi se cae. Hace 2 semanas, un compañero de aquí bueno, yo soy de Orihuela, en el instituto de secundaria donde trabaja Vicente Alemani, él montó un breakout para segundo de bachiller y nos comentó luego que con la experiencia que había estado muy bien, pero que comenzó con que se había ido la luz en el centro. Con lo cual, imagínate, pues tuvo ahí que improvisar, tal, al final todo salió bien, pero claro, con eso nadie cuenta. Tú lo tienes todo bien programado, todas las pruebas, todo enlazado, todo tal, pero luego llega un momento y como dice el tema, la electricidad es la electricidad y si no hay, pues ni ordenador, ni la prueba que tenías montada y nada. Con lo cual, a nosotros nos pasó con 1.100 profes en un congreso. 1.100, está bien. 1.100 profes, o sea que, bueno, si alguien que lo esté viendo quiere hacer el ejercicio que alguna vez le falla algo, 1.100 profes esperando a hacer un juego, era todo un breakout digital y se cayó la wifi. Se acabó. No creo que nadie te supere en esa cantidad, yo te puedo asegurar. O sea, bueno, seguro que alguien... Pero vamos, o sea que esto, claro, el darte los batacazos te da la opción de pensar en estas variables que por la propia emoción de la parte del diseño tal y querer verlo en práctica, pues se te olvida a veces contemplar variables que hacen que funcione o que sea un completo fracaso. Y sabemos que la experiencia de usuario del juego, cuando es placentera, tienden a volver a replicarla. Si no, pues igual no quieren volver a jugar. Bueno, chicos, esta pregunta yo estoy especialmente interesada porque yo soy fan de los videojuegos y de los juegos de mesa y yo realmente he visto que a la hora de realizar exámenes, a realizar pues cualquier tipo de prueba, sí que me han ayudado a la capacidad resolutiva, a la capacidad de pensar más allá. Y yo tenía la cuestión de si los escape rooms pueden también fomentar ese tipo de competencias transversales, si pueden ayudar y cuáles son las que habéis identificado que son con las que más ayudan. ¿Antonio? Bueno, una la acaba de comentar Chema y creo que la ha sido ya en varias ocasiones durante el webinar, el trabajo cooperativo, es decir, la tolerancia a respetar unas opiniones dentro del mismo grupo que a lo mejor no afrontas la tarea de una forma que no es la misma que ha dicho otro compañero, entonces ahí se forma una dinámica donde ellos tienen que hacer el esfuerzo de asimilar de que hay personas que piensan distinto a ti, que no tienen por qué hacerse lo que tú has dicho, que puede ser o que de alguna forma tienen que, y tú ahí tienes que estar un poco vigilante simplemente, pero los tienes que dejar para que vayan madurando esa competencia o ese valor. La interdependencia positiva ahí es fundamental y, bueno, un poco también la responsabilidad, la motivación, como ha dicho antes, y es que es especialista en neurociencia, lo sabrá mejor que nadie, y la observación y la atención, que al final son la base de todo. Como ha comentado él, no solamente el estándar concreto, un contenido concreto, sino trabajar ciertos valores que le van a servir para en general, para luego asimilar mejor otros contenidos, otras cosas que le van a servir como base. Para mí, este tipo de juegos
lo trabajan, cosa que a lo mejor un examen escrito o otro, ese tipo de valores no lo pueden trabajar o no se pueden desarrollar o fomentar de la misma forma. Es que aparecía mi hijo. Sí, el mío también estaba por aquí hace un momento. En general, el juego es una de las mejores estrategias para poder generar aprendizajes significativos. ¿Por qué? Porque cuando los chavales o las personas estamos en el escenario de juegos, se activan lo que en el cerebro se llaman todos los sistemas de recompensa. Es decir, que tú vas practicando, vas haciendo, y a medida que consigues esos retos, te va generando una retroalimentación muy positiva en el cerebro, ¿no? Esa serotonina tan placentera a la hora de buscar otros aprendizajes. Además, todos los escenarios de juego ponen lo que una investigadora súper reconocida en el tema de funciones ejecutivas, Adele Diamond, ponen en juego todas y cada una de estas funciones ejecutivas que las llamamos estrategias para el éxito, ¿no? Los chavales, cuando están en un juego de escape, trabajan toda la parte de la inhibición. La primera respuesta no siempre es la correcta. Y esto hay que inhibir y hay que trabajar. Trabajamos toda la parte de la perseverancia y la voluntad. Nos quejamos un montón de que a los chavales les cuesta mucho trabajar duro, la parte del esfuerzo, todos estos valores que traemos tan heredados en nuestra cultura. Bueno, pues sabemos que cuando el juego es a medio o largo plazo, como en este caso es un juego de una hora y media, la perseverancia es fundamental. Ponen en juego otra habilidad determinante, que es la flexibilidad cognitiva. Es decir, la primera respuesta que he dado no siempre es la que vale, es decir, tengo que inhibir, pero además estoy trabajando generalmente cooperativamente y tengo que buscar otras soluciones alternativas a la primera planteada. Y además tengo que poner en juego el pensamiento crítico. Para poner en juego el pensamiento crítico y resolver un montón de conceptos, los chavales tienen que tener información, y esto nadie lo va a poder negar. Es decir, no hay ningún crítico ni ningún creativo que resuelva problemas complejos en base a ningún tipo de información. Eso sería un tonto motivado, ¿vale? Es decir, que ponen en juego todos los conocimientos que estén aplicando en ese momento. Hay una parte fundamental de organización y planificación, y además esta está muy vinculada al tiempo, ¿vale? Hay un tiempo determinado y yo me tengo que organizar y además preparar la secuencia por la dificultad que tienen las tareas. Y esta tarea es tremendamente transferible cuando los chavales están haciendo algún tipo de técnica de estudio en el aula, ¿no? De cuáles son las tareas más sencillas en función del tiempo que tengo, cómo voy a enfrentarme a los retos. Y además, en la parte más de la psicología, cuando los chavales resuelven retos complejos, se termina formulando una tipología de mentalidad, esto que se llama la mentalidad de crecimiento, etcétera, etcétera, que los chavales asocian la resolución de estos problemas más complejos a su trabajo y a su perseverancia más que a sus capacidades, ¿no? Y esto en educación nos interesa una barbaridad, es decir, que los chavales aprendan que el éxito escolar no depende de si son listos o son tontos, sino depende de cómo perseveran, cómo trabajan y cómo se organizan. Entonces, nos da una oportunidad maravillosa, y esto es una oportunidad que nos brinda el juego, que como dice Javi Espinosa, el juego es una cosa súper seria. Yo, si no te importa, me gustaría añadir una cosita que tenía en mente, y es la atención a la diversidad. Con este tipo de juegos muchas veces hay alumnado que está catalogado como que no es tan competente en estas cosas, pero a lo mejor si el profesor conoce ese caso o tal, puede hacer algún tipo de prueba, es un ejemplo, ¿vale? Que puede hacer algún tipo de prueba, a lo mejor este alumnado concreto de que estamos hablando no suele intervenir en clase porque tiene miedo a equivocarse, porque normalmente no acierta las respuestas, pero sabemos a lo mejor que es un experto, qué sé yo, en fútbol o en dinosaurios o en cualquier cosa. Si tú eres capaz de ver eso y creas una prueba donde él va a ser en ese caso, va a ser al contrario, o sea, va a ser el que a lo mejor domine o predomine su autoestima, su ego, su papel va a ser en ese momento, y eso yo creo que le va a retroalimentar y va a ser fundamental para entonces, claro, conociendo a nuestro alumnado, sabiendo un poco el nivel o cómo son cada uno, igual que los tipos de jugadores, pues se puede fomentar mucho este tipo de... O sea, es factible hacerlo también así, la atención a la diversidad. Pues muchas gracias por las respuestas.
Bueno, nos vamos acercando al final. Yo voy a plantear una pregunta que igual va a ayudar a los que están un poco más escépticos o los que son un poquito más puristas en cuanto al reglamento. ¿Cómo aplicáis los criterios de evaluación de la normativa oficial, en este caso la española, al utilizar los escapes? ¿Cómo utilizáis la evaluación? ¿Cómo la aplicáis a la hora luego de dar la nota? ¿O son actividades extra? ¿Cómo utilizáis este tema a la hora de evaluar? Chema. Bueno, Tony ha dado las pistas clave, cuando han establecido el qué y el para qué, ahí se está identificando todo. O sea, yo creo que este recurso, en mi opinión, para mí, en mi gusto más personal, no es una evaluación del aprendizaje, ¿vale? A mí me gusta que los escapes o los breakouts son evaluaciones o diagnósticas o formativas para y por el aprendizaje. Es decir, la finalidad que tiene esto es que le da una retroalimentación al alumno para ver en qué punto del aprendizaje está. Nunca, en mi opinión, para mí, es una evaluación calificadora en el que yo te digo a través de un juego de este tipo qué nota tienes a nivel académico. Es decir, a mí no creo que es la mejor estrategia para evaluar eso. Ahora sí creo que cuando, imagínate, una secuencia didáctica que dura 3 semanas, pues los alumnos llevan 2 semanas construyendo contenido, lo han conceptualizado y yo quiero que ellos sean conscientes de cómo está su aprendizaje. Pues a lo mejor le puedo plantear un tipo de juego en el que cada uno tiene que resolver 5, 6, 7, 8 pistas y ahí va a poder ver cuáles le han costado más y cuáles le han costado menos y ahí está absolutamente macheado no solo con el contenido, sino con toda la parte de los estándares y los criterios que después van a tener que poner en juego. Yo, como una de las partes fundamentales del breakout y que incluso queda fuera del breakout o del escape es la reflexión final, es decir, después de haber hecho el juego, la actividad, sea un escape o sea un breakout, yo creo que siempre convendría tener pues, un pequeño formulario o algo que le pasemos a los alumnos donde ellos vayan opinando también para recoger sus reflexiones, cosas que en el fondo al final nos van a ayudar en el futuro a limar esos pequeños problemas o fallos que hayamos podido cometer. Pero además, sí que es cierto, como dice Chema, que realmente para evaluar con el concepto que tenemos nosotros mismos de evaluación, para poner una calificación, pues está claro que quizás no sea la forma más estandarizada, ¿no? Sí que te puede dar una información muy valiosa en otros aspectos que no sean los puramente de contenido, los curriculares, porque ya hemos visto que se trabajan una serie de cosas que te van a servir a ti para luego a la hora de la relación con el alumnado, pues mejorar ciertas cosas o incluso la relación entre ellos mismos en cómo se han comportado durante el juego, si ha habido problemas, si no ha habido, si ha habido algún tipo de discusión o cómo lo han solucionado los problemas que le has dado o que le has planteado. Vamos, que en definitiva es algo un poco más para desarrollar lo que es el propio alumno en sí, no tanto como para poner un numerito al final de curso. Sí, pero bueno. En realidad, habla. Y en realidad es para lo que debe de servir la evaluación, que esto nadie. En realidad es como debería ser. Claro, la evaluación sirve para que el aprendiz sea consciente de lo que está aprendiendo. Ahora, si luego nosotros, por la parte burocrática, que yo la entiendo que hay que hacerla, tenemos que hacer una parte calificativa, maravilloso, pero aquí el objetivo principal del aprendizaje, y volvemos a la pregunta inicial quizás del para qué, para mí es para que mis alumnos aprendan. Claro. ¿No? Y yo cuando me planteo cualquier cosa que hago dentro de clase, el objetivo final es que aprendan. Y lo demás es otras partes que hay que trabajar, pero yo quiero que aprendan. Y además aprender, quiero que desarrollen estrategias metacognitivas, que sean conscientes de sus procesos, qué les está dificultando, qué están trabajando. Y como decía además en una de las respuestas, es una estrategia que no la debemos delimitar única y exclusivamente al contenido. Es una estrategia que nos brinda una oportunidad exclusiva y muy buena para poder trabajar climas socioemocionales que sí que sabemos, y esto está muy estudiado a nivel científico, que los climas socioemocionales positivos del aula tienen una relación directa con los resultados académicos que los alumnos obtienen y además reduce la conflictividad dentro del aula. O sea que yo creo que por lo menos debemos de ponerlo en la mesa a la hora de diseñar lo que hacemos con los chavales.
Hay un ejemplo muy claro. Como os he comentado, el breakout que hicimos el curso pasado era cuarto, quinto y sexto. Sexto pasó a primero de la ESO, pero cuarto y quinto permanece este año en el centro. Ningún alumno de este curso, o sea, de esos cursos, me ha recordado el examen que hicimos el día tal o cual me ha recordado, oye, y el breakout que hicimos, de eso sí que se acuerdan perfectamente. Se acuerdan de las pruebas, se acuerdan de qué hicieron, se acuerdan de cuál era el objetivo, se acuerdan, y eso fue en junio. Con lo cual, y nadie me ha recordado el examen ese que hicimos escrito, qué chulo que fue, tal. No, ninguno se acuerda, me acuerdo de eso. O sea, en su memoria, en su cerebro, como dice Chema, ha quedado lo que realmente le impactó, realmente le hizo vivir una experiencia que no vive haciendo otro tipo de pruebas. Ya no digo un examen escrito, cualquier otra cosa de las que utilizamos normalmente para hacer una evaluación, que no es calificar, como dice él. Vale, chicos, me encanta precisamente acabar con esta reflexión. Creo que es un perfecto cierre. Lo siento muchísimo por todas las personas que nos están haciendo preguntas en directo, pero justamente nos hemos pasado un pelín ya de la hora, así que desafortunadamente no está bien tener preguntas. Quién sabe, igual hay segunda edición. Así que... Yo solamente Sí, comentar, no sé si lo habéis visto por Twitter, Iñaki Fernández, en ECO en Twitter, ha preparado un escape room digital para 2019. Ya hay 171 centros que se han adherido a esa prueba, que se va a hacer el 11 de abril a las 12:30 de la mañana, hora peninsular, que hay, ya te digo, 171 centros o bien de sexto de primaria o bien de primero de la ESO. Bueno, y Iñaki nos involucró a un grupo de 8 compañeros, entre los que me incluyo, junto con Quique Castillo, con Vicente Alemani, con Monse Gansay y Laura Casquer, con David Sierra y con Isabel García, para hacer 5 tipos de pruebas distintas digitales. Y bueno, pues nada, que es algo que estamos ahí intentando un poco pues promulgar o fomentar y bueno, pues quien de los que te que funcione el wifi, acordaros. Sí, bueno, te puedo asegurar que Iñaki es una persona muy metódica, además es un compañero allí que trabaja en Barcelona y lo tiene prácticamente todo atado, ha consultado a Google, ha consultado a todos los sitios habidos y por haber, y parece ser que nos dan garantías de que parece ser nada, el 100% no te lo va a dar, no te lo puede asegurar nadie, pero que lógicamente viendo el copete que estaba cogiendo el asunto, era una de sus máximas preocupaciones, claro, era todo digital. Entonces parece ser que sí que va a ser posible que funcione, ya esperemos que sí, todo. Así que el día 11 de abril nos enteraremos y ya veremos cómo funciona todo. Hasta principio de abril creo que hay tiempo para inscribirse si alguien lo ve atractivo, lo ve para su curso de sexto de primaria o de primero de la ESO, ¿vale? Gracias por la oportunidad de Gracias a ti, Antonio. Vale. ¿Te gustaría despedirte a ti también, Chema? Sí, nada, yo la verdad que un placer poder compartir este rato hablando de este recurso tan chulo. Y bueno, yo me centraría en, por así hacer un cierre que englobe un poco las cosas que hemos hablado. Y es que es un recurso que nos permite enfrentarnos a los grandes retos de la educación de hoy en día. No voy a hablar del siglo XXI, ¿no? Sino de hoy en día. Y es la importancia, es un recurso que nos permite que los chavales cooperen dentro del aula, es un recurso que nos permite que los chavales desarrollen el pensamiento creativo dentro del aula, es un recurso que nos permite generar climas socioemocionales positivos dentro del aula y es un recurso que nos permite que los chavales pongan en juego el conocimiento de lo que están aprendiendo. Entonces yo creo que son, y además personalizar el aprendizaje, ¿no? Que también lo ha dicho Tony con la parte de la atención a la diversidad. Entonces yo creo que son 5 cosas muy importantes a la hora de tener en cuenta que si entra dentro de nuestro sistema de creencias, valores y nuestras emociones, pues es una maravilla poder empezar a utilizarlo porque creo que puede ayudarnos y no es la receta única porque los breakouts nos llevan la ropa interior encima de los pantalones, no son súper nada, a poder dar respuesta a esas preguntas que constantemente nos hacemos los educadores dentro del aula. Así que nada, gracias por el espacio y por poder darme la voz. Gracias a ambos. Ahora voy a dar paso a mis compañeros de nuevo de Genial y de DITUAP para que también se despidan. Voy a pasar a Marga, que acabo de añadirla. Hola. Hola de nuevo. Hola, Marga. Hola otra vez. Bueno, he estado disfrutando muchísimo de todo lo que habéis comentado, así que muchas gracias, Chema, muchas gracias, Tony, y muchas gracias a nuestro público, que de verdad que ha estado súper activo, tanto en el chat de YouTube como en Twitter.
Así que, bueno, pues un placer haberos tenido. Cedo la palabra a Xavi. Nada, sobre todo agradecer rápido. ¿Me escucho? Creo que tengo silenciado el micro. No se oye, ¿no? ¿Lo oís vosotros? No. ¿Me activáis los controles? ¿Me escucháis? No, no le escuchamos. Te has quedado fónico, Xavi. A ver, ahora. A ver si creo que se ha ido o ha vuelto a entrar. Hola, Xavi. Seguid. No, se oye el eco de Chema. Vale, desde el foro Vamos a sí ver nos ahora. están diciendo que se le escucha. Quizás no ¿Sí? somos nosotros los que no le escuchamos. Vale. Pues seremos. Así que, Xavi, creo que puedes continuar porque sí se te está escuchando. Perfecto, Vale. nada, Creo que nada muy nosotros breve. no tenemos Agradecer a activado el audio los de ponentes. la retransmisión en directo. Ujú. Nada, agradecer a los Bueno, si los ponentes por su espectadores dicen que la han participación escuchado, y pues por todo también a toda la comunidad que nos ha estado siguiendo tanto en redes, por el hashtag EduIndirecto y también por el chat de YouTube, donde hemos tenido super teachers de todos los países de Latinoamérica y España. Y que nada, que con Simbalú y Geniali Luis, seguiremos aprovecho organizando para decirte que diferentes ayer en el... metodologías. perdón. bueno, creo que Xavi ya ha acabado, parece ser. Supongo que vosotros lo habéis escuchado, nos dicen en el chat que lo habéis escuchado, así que bueno, nos quedaremos con eso y si no, pues las despedidas en Twitter, que siempre es buen sitio. De nuevo, agradeceros a todos, agradecer a Chema, agradecer a Antonio, agradecer a Luis, agradecer a Marga y a Xavi y a todos los que nos habéis seguido desde España y también desde países de Sudamérica. Así que nos vemos la próxima vez y muchísimas gracias a todos. He disfrutado muchísimo. Gracias, igualmente. Un placer. Gracias a todos. Buenas noches. Gracias a todos. Gracias, buenas noches. Todo. Hasta luego. Luego. Buenas Luego. noches. Perdona.